Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Les agradezco su compañía y bueno, pues en esta tarde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Vamos a tener una breve meditación acerca del capítulo 20 del libro de Éxodo en el versículo 15. Hemos estado meditando estos últimos domingos acerca de los 10 mandamientos. Y esto lo encontramos primeramente en Éxodo capítulo 20, posteriormente en Deuteronomio capítulo 5, si tienen la oportunidad de leer ambos pasajes en sus Biblias. Y sin embargo, el día de hoy vamos a detenernos en este octavo mandamiento. El mandato es concreto, es claro, y el mandato dice, no hurtarás. Básicamente este es uno de los mandamientos igualmente, como no mentirás, uno de los mandamientos más cortos que encontramos en las Escrituras. Y hemos estado meditando acerca de estos mandamientos, puesto que cuando hablamos de los 10 mandamientos, difícilmente encontramos un pensamiento adecuado, real, profundo acerca de lo que Dios quiso decirnos en estos 10 mandamientos. Podemos preguntarle a una persona, oye, ¿alguna vez has robado? ¿Alguna vez has hurtado algo? Y habitualmente las personas lo piensan por un momento, meditan un poco, intentan hacer memoria y el resultado es, no, yo nunca he mentido, responde la gran mayoría. Algunos quizá recuerdan haber robado quizá una goma cuando iban en la primaria, quizá he robado un chicle, quizá lo más grave que alguno recuerda que hizo cuando era pequeño, se quedaba con los cambios de mamá cuando iba al mandado, a las tortillas, cualquier cosa, llega a pensar alguna persona y bueno, esto es pensar de una forma muy superficial cuando el Dios que da los 10 mandamientos es un Dios profundo, es un Dios trascendente, es decir, que sobrepasa todo tipo y cada uno de nuestros pensamientos. Algunas personas entonces cuando piensan en el octavo mandamiento están pensando en un robo con violencia, quizá un atraco. Quizá pueden recordar algo que les pasó a ellos, que alguien los asaltó, o quizá pueden pensar en cómo han asaltado a un familiar, algún vecino, algún conocido, y fue un robo grave, fue un atraco con violencia. Quizá se metieron a su casa, allanamiento de morada, y quizá les quitaron su auto. Gracias a Dios están con vida porque el Señor se las ha preservado. Y sin embargo la gente una vez más se va hacia lo más claro, hacia lo más evidente en cuanto a robar, y no solo robar, sino cada uno de lo que los mandamientos significa, lo más obvio, lo más evidente. Pero como hemos venido meditando acerca de los 7 mandamientos atrás, hemos podido llegar a una conclusión, que la palabra de Dios, la ley de Dios es profunda. Y bueno, para eso quisiera pedirles que me acompañen en una oración y bueno, que dispongamos este tiempo en las manos del Señor, ¿de acuerdo? Amado Dios, buen Dios, Señor, tú estás aquí en todas partes, Señor. Por medio de la tecnología hoy se puede alcanzar a más personas para escuchar tu palabra, Señor, para meditarla, para conocerla y comprenderla, guiados por tu Santo Espíritu. Padre, ruego porque me des la gracia para poder compartir tu palabra en esta tarde, para que, Señor, puedas ayudarme a exponer y a razonar con cada uno de los oyentes, pero también, Señor, porque tú les des oídos para oír. Padre, porque ninguno de ellos se desespere o sea distraído, sino al contrario, Señor, que ellos puedan escucharte a ti, escuchar tu voluntad, y ellos puedan venir al arrepentimiento y a la fe, Señor. Por favor, concédenos esto. Danos la gracia de poder ver tu obra salvadora en los oyentes y que muchas personas también puedan reconocer la necesidad que tienen de ti, de ser salvos, solamente por gracia. Señor, no solo reconocerlo, sino adorarte y alabarte, agradecerte con todo su corazón por haberlos amado desde antes de la fundación del mundo.
Gracias, Padre, por esta tarde. Te bendecimos y nos encomendamos a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo es que oramos. Amén. Así que recordamos que los 10 mandamientos los ha dado el Señor cuando sacó a la nación de Israel de la tierra de Egipto. Ya hemos hablado anteriormente de las 10 plagas, como la nación de Israel es sacada con un brazo fuerte, con una mano extendida, es decir, no hay alguna otra nación en todo el mundo que pueda decir de sus dioses que los sacaron milagrosamente. Y bueno, la arqueología da testimonio de que hubo una nación, la nación de Israel en Egipto. Hemos testificado de esto, las escrituras mismas lo demuestran y la misma nación de Israel lo confirma. Y ellos fueron sacados milagrosamente de la tierra de esclavitud en Egipto hace ya bastantes miles de años. Y cuando Dios sacó a la nación de Israel de la tierra de Egipto, Él hace un pacto con esta nación. Ese pacto está establecido en estas condiciones, lo que conocemos como el Decálogo o los 10 mandamientos, y en estos 10 mandamientos encontramos ciertas estipulaciones donde Dios de alguna manera está diciendo a la nación de Israel: sí, los he sacado con brazo poderoso a través de estas plagas para libertarlos de la esclavitud, pero ustedes van a demostrar que me aman, que me quieren, al considerar estos mandamientos que yo estoy dando. Y es que el Dios de Israel saca a la nación de Israel de la esclavitud, y lo que busca no solo es sacarlos. Es decir, Dios no es un Dios que es un Dios sin intenciones, sin objetivos, sino que Dios saca a la nación de Israel para llevarlos a una tierra donde había una flora y una fauna impresionantes, como si fuera de nuevo el jardín del Edén, solo que en una pequeña magnitud. Y Dios les promete una tierra, Dios les promete paz a esta nación, Dios les promete bendecirlos, solamente que ellos cumplieran con ciertas condiciones. Y las condiciones eran muy sencillas. El primer mandamiento, por ejemplo, dice el Señor: no tengas otros dioses aparte de mí. Al meditar en esta ley a mí se me hace algo coherente, es algo justo, porque si Dios me saca de la tierra donde hay miles o cientos de dioses en Egipto, donde en aquella época, en esas culturas antiguas eran conocidos por ser politeístas, por tener muchos dioses, entonces lo más adecuado, y Dios está totalmente en lo correcto, si me atrevo a decirlo muy humanamente hablando, Dios es justo al decir: ok, te he sacado, pero ahora no vas a tener otros dioses, no busques a otros dioses porque son falsos, dice el Señor, sino adórame solamente a mí. Así que Dios no estaba siendo soberbio, no estaba siendo orgulloso al prohibir que tengan otros dioses, sino al contrario, estaba siendo misericordioso con la nación de Israel. ¿Qué te han dejado de bueno los otros dioses? No te ha dejado de nada de bueno, absolutamente nada de bueno. Al contrario, has clamado y ninguno de ellos ha podido responder. Así que Dios se manifiesta. El Dios creador del cielo y de la tierra se manifiesta libertándolos y dándoles promesas a cambio de que ellos no se vayan absolutamente tras ninguno de estos otros dioses. Segundo mandamiento, por ejemplo, no te harás imagen. Tercer mandamiento, no blasfemarás el nombre de Dios. Cuarto mandamiento, santificarás el día de reposo. Los primeros 4 mandamientos nos están recordando que solamente hay uno que desea una comunión con esta nación, la nación de Israel, al igual que con cada uno de nosotros. Y uno debe de pensar de esta manera, puesto que si tú piensas en alguna otra cultura, en algún otro dios o algunos otros dioses, podemos pensar, por ejemplo, en la mitología griega, y vemos a Poseidón cómo gobierna los mares, vemos a Hades cómo gobierna en la región de los muertos, vemos a Zeus como en los cielos, o podemos pensar quizá en la época prehispánica en Tlaloc, el dios de la lluvia. Es decir, siempre que se habla de dioses, no hay un solo dios que los gobierne, que gobierne todas las cosas. Sin embargo, el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras, se presenta delante de la nación de Israel como aquel que gobierna los cielos y la tierra. Aquel no solo que gobierna las cosas, sino que Él las ha creado
todas las cosas visibles, los animales, el mar, las constelaciones en el universo, como lo invisible. Estos seres invisibles, angelicales, los demonios caídos se rebelan contra Dios, son criaturas de Dios. Así que jamás es lógico poner a Satanás al nivel de Dios, porque aún Satanás es una criatura de Dios. Dios entonces se da a conocer a la nación de Israel como su creador, se da a conocer como aquel que los ha libertado y les dice no otros dioses, no imágenes. Dios nunca se da a conocer por medio de ninguna imagen. Siempre hablamos de la nube, es decir, en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta en forma de un monte que está en llamas o de una nube que va paseándose ahí delante de la nación de Israel mientras los lleva de camino a la tierra que les prometió en forma de una nube allí en el desierto. Así que Dios dice, no te hagas imagen. Porque ¿a qué le compondrás una imagen? Aquel que ha creado los cielos y la tierra y que es llamado Dios. Si tú le haces una imagen, por lo tanto, estarías reduciendo al Dios de la eternidad en un plano con limitantes como las tuyas y las mías. Y bueno, esto es recordando que cada uno de estos mandamientos es más profundo de lo que nosotros podemos ver superficialmente al leer los 10 mandamientos. No tengas otros dioses, no te hagas imagen, no blasfemes el nombre de Dios, santifica uno en 7 días para el Señor. Pero cuando llegamos entonces al 5º mandamiento, recordamos que Dios ha dejado 10 y esos 10 pueden ser resumidos en 2 grandes mandamientos que algunas ocasiones hay personas que llegan a conocer esto. ¿Cuál es el máximo mandamiento? Y no se equivocan al decir que el máximo mandamiento es amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Solamente que no es tan fácil o tan superficial como la gente a veces lo piensa. Cuando hablamos de amar a Dios te está diciendo en estos primeros 4 mandamientos cuál es la manera adecuada en la cual Él quiere que le manifestemos nuestro amor, y se resume en una sola frase, pero abarca estos primeros 4 mandamientos de una forma profunda. Cuando se trata entonces de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos recordando del 5º hasta el 10º mandamiento, y al igual que los primeros 4 son profundos de meditar y de comprender, de la misma manera llegamos a este 5º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. No es otra cosa más que obedecer, dicen algunos. Solamente es que tú tienes que obedecer a tu papá y a tu mamá, pero no, porque el 5º mandamiento nos recuerda que no es tan fácil. No sé si para ti siempre fue fácil obedecer a tu papá y a tu mamá, y no solamente obedecerlos, sino siempre estar dispuesto con la mejor actitud, con la mayor alegría, que tu papá te llamara a las 11 de la noche a que te levantaras, no sé, a limpiarle a las mascotas de casa. Ya uno no se levanta tan contento, o quizá un fin de semana, sábado, 10 de la mañana, tú como joven quieres seguir durmiendo y tu papá te dice o tu mamá te llaman, levántate porque hay pendientes, hay que hacer limpieza en la casa. No solo ese niño lo va a obedecer y ya cumplió con el mandato, sino que el 5º mandamiento pone en evidencia un corazón rebelde. Y es que ese corazón lo llevamos todos, tanto padres como hijos. Y cumplir con ese mandamiento no es como decir solo obedezco y ya, sino que necesitamos un cambio de corazón, un corazón que no sea rebelde, que no sea quejumbroso. Cuando llegamos entonces al 6º mandamiento, una vez más, uno de los mandamientos más cortos encontrados en la Escritura, no matarás, y pensamos en aquellos que han cometido homicidio de forma violenta, han tomado la vida de otra persona. Pero recordamos que el Señor Jesucristo enseñó que el que se enoja contra su hermano es culpable de un juicio. Por lo tanto, entendemos que Dios le ha dado una dignidad al ser humano inherente al ser creado a su imagen y semejanza. Y por el simple hecho de ser una persona portadora, como algunas personas le dicen, que realmente es un reflejo, por el simple hecho de ser una criatura de Dios, creada a su imagen y semejanza, por ese simple hecho, todo individuo, hombre o mujer, niño, bebé, anciano,
con experiencias o sin experiencias, con títulos o sin títulos, todo un académico o alguien que no sabe leer y escribir, bueno, por el simple hecho de ser una criatura de Dios hecha a su imagen y semejanza, no puedes faltarle al respeto jamás. No debe de haber un solo pensamiento fuera de lugar en ti para con alguien que es una criatura de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Es lo que la Escritura nos está recordando. El no matarás. Esta dignidad que ha de ser respetado, y no solo hablamos de lo que se puede ver, sino que hablamos precisamente del pensamiento, porque el Señor lo ve también, esos homicidios de la mente y del corazón. Cuando llegamos al 7º mandamiento, no cometerás adulterio, algunas personas han llegado a pensar que solamente está hablando de aquellos que violan el pacto matrimonial, pero hablamos que una persona que rompe su pacto matrimonial es porque no conoce lo que es la fidelidad. Así que lo contrario al matar es dar la vida, lo contrario al deshonrar al Padre es amar al Padre y obedecerlo y estar dispuesto. Lo contrario al adulterio es la fidelidad. Y si una persona no puede ser fiel con su familia, si no puede ser fiel con sus amigos, mucho menos va a poder ser fiel en un matrimonio. El problema, una vez más, queridos oyentes, es la infidelidad del corazón. ¿Se dan cuenta cómo Dios va mencionando los mandamientos, pero cada mandamiento solo es una tapa que al quitarla nos pone en evidencia una serie de profundos pecados, graves pecados que están allí escondidos? Así que cuando llegamos al 8º mandamiento, no hurtarás, tenemos que llegar ya con la mentalidad de entender que este no hurtarás es más profundo de lo que las solas 2 palabras quieren decirnos. Y cuando hablo de ser más profundo, no estoy diciendo que es algo místico, sino que tenemos que razonar las Escrituras y meditar las Escrituras. Cuando Dios dice no hurtarás, debemos de entender que Dios es justo. Dios es justo. Y Dios está prohibiendo a un individuo quitarle a otro individuo. Y no estoy diciendo solo por la fuerza. El robar es quitarle a otra persona cosas que son de su propiedad y adjudicárselas como si fueran de uno mismo. Dios está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y eso incluye que no tomes absolutamente nada, ninguna pertenencia de esa otra persona y te la apropies, te la adjudiques como si tú fueras digno de recibir esas cosas cuando legítimamente no son tuyas. Dios entonces, al decir no hurtarás, está prohibiendo el quitar el fruto del trabajo de una persona para que otra persona se la quede de forma ilegítima. Estamos pensando en esas personas que toman caminos fáciles y se dedican al robo. Algunas personas llegan por primera vez a ser detenidos por las autoridades y dicen que es primera vez que es detenido por causa del robo, y esas personas, bueno, se les deja en libertad, quizás solo se les cobra una multa, se les da algún aviso y se les permite que se retiren. Pero si ya es un reincidente, si ha vuelto a robar, entonces ya le dan otra condena. Pero hay personas que verdaderamente entran y salen del reclusorio porque ya son ladrones profesionales. Es decir, ya piensan en eso. Y cuando hablamos de una profesión, estamos hablando de una mentalidad que ya maquina de esa manera para siempre estar obteniendo otras cosas de forma ilegítima. Y Dios, por supuesto, que está abarcando este tipo de personas, este tipo de pensamientos al prohibir el no hurtarás. Quizá algunos de ustedes, queridos oyentes, están diciendo sí, eso es robar, es un delito, es un crimen y eso está mal, merecen ser detenidos. Pero por el otro lado podemos pensar en aquellos que hurtan con violencia. Es decir, sí, que esas personas que me robaron mi auto, pensará alguna persona, que me asaltaron, que me encañonaron, que caigan en el reclusorio. Es decir, la gente piensa lo peor para esos delincuentes y la gente piensa son criminales. Ellos tienen que pagar por lo que hicieron. Se saltaron a mi casa, se robaron mi tanque de gas. Ellos se metieron y robaron mi televisión. Todavía ni siquiera la acababa de pagar y ellos rompieron
no sé, quitaron el zaguán, violaron las puertas, ellos usaron de violencia. Una vez más, estamos pensando en las formas más evidentes de robar, y por supuesto que Dios prohíbe todo este tipo de acciones. Pero cuando nosotros pensamos un poco más en la ley de Dios, llega un momento en el que leemos en las Escrituras que Dios ordenó a la nación de Israel que usara balanza justa y peso exacto. Balanza justa y peso exacto, prohibiendo el hurto, prohibiendo que robaran. Y cuando pensamos en esta balanza justa y peso exacto, estamos pensando en aquellos que venden un producto. Tú vas al tianguis, tú vas al supermercado, te atienden y te están vendiendo 800 gramos de producto, de tomate, no lo sé, de jitomate, lo que sea. Te están vendiendo 800 gramos de un producto al precio de 1 kilo. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿No te están robando estas personas? ¿Acaso eso no es robar? Te están ofreciendo algo que no es verdad. Así que cuando pensamos en no robarás, no solo pienses en que Dios prohíbe que tomes algo que es ilegítimo para ti, algo que no es el fruto de tu trabajo, que algunas personas usan violencia con tal de obtener eso que están deseando, sino que también Dios, al decir no hurtarás, te está prohibiendo que ofrezcas algo que no es verdad, que no es exacto lo que tú estás ofreciendo. Y es que cuando pensamos en robar, no solo estás pensando en la violencia, sino que estamos pensando en la astucia del ladrón. Porque el ladrón va a usar de argumentos, de pensamientos en su cabeza para poder procesar cómo puedo llegar a cometer esa acción de robar. Así que tiene astucia. Y cuando pensamos en las maneras de robar, de verdad hay una cantidad inimaginable de delitos. Y dentro de una jurisdicción penal, legal, dentro de la ley, donde podemos pensar en cómo las personas han registrado casos de robo, han tomado lo que no era suyo de forma legítima, pero la manera en cómo maquinaron el robo es impresionante. Así que hay una cantidad inimaginable de maneras para robar. Y a esto entonces la ley le va a llamar fraudes. Cuando ofreces un producto, cuando ofreces una palabra y no cumples con esa palabra, se te está llamando alguien que ha defraudado, y eso te puede llevar hasta la cárcel. Los fraudes son considerados como robos, y las personas entonces que roban, que están siendo fraudulentos, entramos en una gama de delitos en cuanto al robo se refiere: el robo de identidad, el robo de el seguro social, el robo de las tarjetas de crédito, donde una persona se hace pasar por otra persona para obtener aquello que no es legítimamente suyo. Lo único que están haciendo es maquinar en sus cabezas una manera en cómo obtener esas cosas, y lo van a hacer de una manera fácil. Ellos, lo que está haciendo el delincuente realmente es hacerse pasar por otra persona con tal de obtener aquello que está deseando. Así que se dieron cuenta cómo una persona que roba otra identidad, el robo de autopartes, quizá tú sales y ves tu auto, ya no tengo mi defensa, ya no tengo mi batería, ya no tengo mis rines, quizá no usaron tanta violencia contra ti. Así que no todo el robo precisamente usa de violencia, un atraco con violencia, sino que hay robos que todavía son más sutiles. Algunos le llaman robos pasivo, o cuando pensamos en las empresas le llaman robo hormiga. Y esos son más difíciles de detectar o menos fáciles de detectar, como cuando en una empresa hay 100 chocolates, por ejemplo, y a alguien se le ocurre robarse uno de esos chocolates. Ese ladrón va a decir: le quedan 99 chocolates.
Así que yo puedo tomar uno, nadie se va a dar cuenta. Al final le quedan 99 chocolates. Tiene más. ¿Qué tanto es tantito que yo tome? Ni cuenta se va a dar. ¿Notas la mentalidad de ese ladrón? ¿Notas la actitud del ladrón cuando está despreciando, violando también ese sexto mandamiento? El no matarás. Está pasando por alto la dignidad de esa otra persona. Así que al ladrón no le importa la otra parte. Al ladrón solo le importa él mismo. El ladrón solamente ve por él, por su beneficio, y no le interesa a ese ladrón lo que la otra parte sienta o en lo que la otra persona pueda ser afectada. Al ladrón solamente le interesa obtener lo que sea, y va a maquinar dentro de su cabeza, dentro de sus pensamientos, lo que tenga que hacer con tal de obtener aquello que se ha propuesto obtener. Ahí tenemos a un empleado entonces, un empleado al cual se le está pagando por un sueldo, se le está pagando cierto sueldo por trabajar ciertas horas a la semana. Suponiendo que él trabaja 8 horas por 5 días a la semana, se le está pagando por trabajar 40 horas. Pero ahí esa persona está llegando a su horario de entrada y se pone media hora a prepararse para trabajar, media hora para hablar con los amigos, otra media hora en lo que prepara sus materiales para calentar motores y comenzar a trabajar. Después de 2 horas él comienza a laborar. Pero 1 hora después de su comida todavía gasta 1 hora más en estar cotorreando con sus amigos. Y como ya se va a acabar el día, ya no hay nada más que hacer, piensa, tiene otra hora menos. Al final del día, de sus 8 horas laborales, él realmente trabajó 4. Y de esas 40 horas a la semana, él solamente trabajó básicamente la mitad. Se le está pagando por haber laborado 40 horas, pero él realmente solo trabajó básicamente la mitad. ¿Qué está haciendo ese empleado? Está robando de una forma todavía más pasiva que el robo hormiga o que las farderas cuando entran a las tiendas departamentales y ahí se van añadiendo cosas para que nadie se dé cuenta aparentemente. El ladrón tiene una mentalidad muy sutil. El ladrón está pensando cómo yo puedo ganar una ventaja de todo lo que está sucediendo. El ladrón no está pensando en el alcance de sus acciones. El ladrón solamente tiene un panorama personal. No tiene una visión más amplia de las consecuencias que pueden llegar a tener sus propias acciones. El ladrón solamente está pensando entonces en sí mismo. ¿Y tú qué piensas de eso? Quizá en todos los ejemplos o alguno de estos ejemplos que he venido mencionando, quizá te has podido identificar. Y tú puedes reírte para ti mismo. Muchas personas lo hacen, se identifican con este tipo de acciones y ellos piensan, si yo lo hago no hay problema. Pero ¿qué te parece si a ti te lo hacen? Hay otra característica del ladrón. Si el ladrón lo hace porque él solo piensa en sí mismo, entonces no está mal. Pero si el ladrón se lo llegan a hacer, alguien le llega a robar su tiempo, si al ladrón alguien le llega a robar lo que él había robado, entonces el ladrón se ofende. En una ocasión, esa persona estaba a punto de ir a levantar una denuncia porque le habían robado su televisión. Sin embargo, esa persona que quería hacer la denuncia había robado esa televisión. Y eso se ha encontrado en muchas ocasiones. Personas que han robado, tienen cosas y entonces me quitan mis cosas, ya no me gustó. Ahora quiero que hagan justicia porque me han robado. El ladrón entonces está encerrado en su pequeño mundo donde él puede hacer esos robos, esos hurtos, pero se ofende cuando le están hurtando a él mismo. Así que un ladrón en medio de tantos ladrones, ¿a quién le va a importar? La mentalidad entonces de muchas personas hoy en día es esa frase muy conocida, el que no tranza, no avanza. Básicamente lo que están recomendándole a los jóvenes, a los niños hoy en día es, tienes que robar para que tú puedas avanzar y progresar en este mundo. Vas a tener que robar, vas a tener que pasar por encima de los demás sin que nada ni nadie más te importe.
¿Qué pasa entonces con esos robos, con esa mentalidad? La gente llega a robar clientes, llega a robar empresarialmente productos, llegan a robarse entre vecinos, llegan a robarse entre familiares, llegan a robarse entre hermanos. Así que con esa mentalidad, las personas no pueden tener una conciencia tranquila. Y no solo es porque han robado, sino es porque han violado lo que Dios ha dicho: no robarás. Y Dios había hecho este pacto con la nación de Israel porque su nación debe de ser diferente a las demás naciones. La nación que le pertenece a Dios no puede tener este tipo de prácticas. No puede ser una nación ladrona, no puede ser una nación que se aprovecha de los demás con balanza injusta y peso inexacto. Un ladrón va a pensar entonces, cuando se ha robado algo, va a pensar que ha hecho un buen negocio, como por ejemplo la piratería. Tengo un buen negocio, piensa ese ladrón. Aquel que compró una de estas películas piratas piensa: he hecho una buena adquisición, me ha salido más barata. ¿Te das cuenta cómo el ladrón es insensible a los robos que hace? El ladrón es insensible a los demás. En su mundo él solamente es el beneficiado y el mundo de los demás no le importa al ladrón. Realmente no sabemos si en verdad le importe, porque hay personas que dicen: yo robo para poder tener para comer. ¿Tú no robarías para comer también? Se sienten Robin Hood del siglo XXI, robando al ladrón. Y otra frase de este mundo: ladrón que roba al ladrón, dicen ellos, va a tener 100 años de perdón. Se creen Robin Hoods del siglo XXI, robando al sistema. Y creen que quedarse con el dinero del gobierno no es robar, porque dicen: el gobierno mismo es un ladrón. Ladrón entonces es alguien insensible. Usa del robo, usa de su egoísmo, de su soberbia, de su jactancia para conseguir sus objetivos. Entonces, ¿tú confiarías en alguien que es un ladrón? ¿Alguien que solo le importa el mismo? ¿Alguien que supuestamente dice: lo que hago lo hago por ti, por eso estoy robando a otras personas? Claro, no va a decir: por eso estoy robando a otras personas. Pero esa persona que es un ladrón y que siempre va a buscar su propio beneficio, ¿crees que en un momento dado no te va a traicionar para seguir buscando su propio beneficio? ¿A quién no le va a dejar de robar ese ladrón? Si está acostumbrado a usar del robo para siempre obtener su propio beneficio, la pregunta es: ¿a quién no le va a robar entonces si a nadie respeta? No se dan cuenta de las consecuencias. Las empresas, para poder abatir los costos por todo lo que se les está robando en sus empleados, se les roba tiempo a las empresas, se les roban recursos a las empresas, se les roban una cuestión financiera a las empresas. Las empresas entonces tienen que comprar seguros para protegerse contra el robo. Y para contratar esos seguros tienen que incrementar el precio de sus productos. Y los precios de los productos nos llegan a nosotros y por lo tanto es un círculo vicioso. Al rato las personas van a tener que robar con tal de obtener esos productos a más bajo costo. Las personas quieren pagar menos a los empleados, las empresas quieren pagar menos a los empleados, porque al final de cuentas las empresas dicen: además ellos están malgastando el tiempo, se les paga por algo y ellos no responden. ¿Te das cuenta? Uno le roba al otro y el otro le quiere robar al otro. De la misma manera el gobierno va a incrementar los impuestos. El gobierno siempre va a buscar nuevas maneras de dónde sacar dinero. ¿Por qué? Para compensar los impuestos que se le están robando. Así que el Señor saca a la nación de Israel de la tierra de Egipto y le dice: no hurtarás. Da una condición, da 10 condiciones, pero una de estas 10 condiciones es: no hurtarás. Dice el Señor: mi nación, aquella nación que he sacado con brazo poderoso, que he sacado de la esclavitud, que llevaré a una tierra prometida, no va a robar. No va a tener el robo como una práctica natural en su propia vida. Está prohibido para la nación de Dios que robe. Aquí es cuando pensamos entonces, porque muchas personas dicen: yo soy hijo de Dios, yo soy de Dios. No, porque Dios no está robando. Dios nunca va a
ser propicio a los ladrones. Dios nunca va a estar en favor de aquellos orgullosos, de aquellos delincuentes que solo están pensando en sí mismo, que están maquinando en sus mentes, en lugar de pensar en el lado positivo del mandamiento, están maquinando cómo puedo tener más por menos. Cuando Dios puso al ser humano en la tierra y lo creó para trabajar, para adorar a Dios, también mediante el trabajo. Así que mientras el lado negativo del mandamiento es no hurtarás, el lado positivo es trabajar. Y en las Escrituras, por allá de Efesios capítulo 4, vas a encontrar precisamente este mandamiento: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos para proveer a los que tienen alguna necesidad. Así que Dios ha prometido esto, ha ordenado esto. El lado contrario, el lado positivo de no hurtarás es trabaja, produce, para que tengas que proveer a los demás. No que tomes de los demás, sino que tú tengas que dar a los demás. Yo te pregunto entonces, ¿puedes dejar de robar? ¿Puedes dejar de robar? La respuesta es obvia, no. ¿Por qué no puedes dejar de robar? Porque está en nuestra naturaleza, está en nuestros pensamientos, es parte de nuestro corazón. Somos gente separada de Dios, gente egoísta, y solo pensamos para nosotros. Cuando hablo de pensamos para nosotros, hay personas que solo piensan en su esposa y sus hijos. No se dan cuenta que hay más personas, y la mentalidad de este tipo de gente es de que sufran allá afuera en sus casas, a que sufran en la mía, mejor que sufran en la de ellos. ¿Te das cuenta esa mentalidad de ese ladrón? El problema no es dar, sino el problema es ¿por qué no eres un dador alegre? ¿Por qué es tan difícil que tú veas necesidades y suplas necesidades de otras personas? Ese es el problema del corazón. No damos porque somos egoístas. No damos porque al momento en el que Dios dijo no hurtarás, Él nos está poniendo en evidencia que somos ladrones. Cuando Dios da estos 10 mandamientos, Él sabe que es imposible para las personas que no sean ladrones. Así que una vez más podríamos preguntar, ¿alguna vez has robado? ¿Alguna vez has robado? ¿Alguna vez has pensado solo para ti? ¿Alguna vez has pensado en solo buscar tu beneficio? ¿Alguna vez has maquinado dentro de tu mente, en tus pensamientos y en tu corazón cómo hacerle para obtener algo que no es legítimamente para ti, que no es tuyo, y tú estás forzando a través de circunstancias a veces más agresivas, a veces más pasivas, con tal de obtener lo que tanto estás deseando? Eso es un ladrón. Y es que está en nuestra naturaleza, dicen las Escrituras. Somos ladrones por naturaleza, somos egoístas por naturaleza. Y lo que la Biblia nos está llamando es a dos cosas. Lo primero a lo que nos está llamando las Escrituras es a arrepentirnos de nuestros robos. Es lo primero a lo que las Escrituras nos llaman. A reconocer cuán grandes ladrones hemos sido. A reconocer no ante las personas solamente, sino a reconocer delante de aquel que dijo no robarás, aquel que nunca te ha robado nada. Dios no te debe nada a ti. Al contrario, tienes un cuerpo, Dios te lo está prestando. Tienes tiempo, tienes familia, has disfrutado de alegrías debajo del cielo. Dios no te debe nada. El aire que estás respirando es de Dios, le pertenece al Señor, a tu Creador. Es un dador alegre. Y aunque tú no hayas leído la Biblia, aunque hayas blasfemado tu nombre, aunque tú te burles del Señor, Él sigue siendo paciente y misericordioso y no te ha impedido muchas cosas. Él es un dador alegre. Él es un dador alegre. Por lo tanto, nosotros deberíamos de reflejar a nuestro Dios, porque Él nos creó. El sexto mandamiento nos recordó no matarás porque otra persona también es hecho a la imagen de Dios. Por lo tanto, no puedes meterte con la imagen de Dios. Somos el reflejo del Señor, de nuestro Creador. Y el ser egoístas, el ser ladrones, pasivos o activos, violentos o sutiles, le dice al mundo que nuestro Creador es también un ladrón.
Eres la imagen de Dios. Por lo tanto, has de reflejar el carácter dador alegre de Dios. Y al no hacerlo, al contrario, al ser un ladrón, has andado por la vida diciéndole al mundo que tu creador es un ladrón, que tu creador solo ve para él mismo. ¿Te das cuenta lo grave que es esto? Eso es blasfemar el nombre de Dios. Eso es cambiar el nombre de Dios. Cuando no es así, tenemos un problema, queridos oyentes. Tenemos un problema, y por más que intentes dar, aún te quedan 9 mandamientos más. Y si no has pecado de idólatra, quizás pecado de blasfemo. Y si no has pecado de blasfemo, quizás pecado de mentiroso. Y si no, quizá de codicioso, o quizá de ladrón, como hoy lo estamos aprendiendo. Querido oyente, lo primero a lo que la Escritura te llama es a reconocer que has robado, que has deformado el nombre de Dios, que le has dicho al mundo que tu creador es un ladrón. Lo primero que la Escritura te llama es a reconocer y a arrepentirte, darle la espalda a ese pecado, reconocer: Señor, he sido un ladrón y no puedo seguir siendo un ladrón porque tú no eres un ladrón. Reconocer que has pecado contra Dios porque los gobiernos no han dicho no hurtarás porque ellos no sean ladrones, sino que en nuestras conciencias, aunque nunca hayamos leído la constitución de nuestro país, está claramente especificado: no hurtes, porque está en tu conciencia. Dios lo puso en tu conciencia. Está mal robar porque Dios no roba, así que has pecado contra Dios de esta manera. El día de hoy, querido oyente, no estoy para condenarte. Lo que estoy buscando es que puedas comprender al Dios de las Escrituras. No ese Dios superficial que venden en estampas, que no cambian vidas. Esta es la entrada a una comunión con el Dios que te hizo. Esta es la manera de acercarte correctamente al Dios que te creó, el Dios que te está llamando para una nueva vida. Pero el camino es el arrepentimiento. No solamente el arrepentimiento, querido oyente, sino también la fe. ¿La fe en quién? ¿La fe en Dios? No. Quiero que pongas tu fe específicamente en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios te ha creado a ti. Dios te ha hecho para que tú le reflejes a Él. Y Dios está entonces llamándonos a que nosotros le reflejemos, andemos por la vida manifestando quién es Él, toda su gloria, toda su bondad, todas sus dádivas, sus regalos. Pero el hombre no ha manifestado la imagen de Dios. Por lo tanto, Dios envía a su Hijo que es la imagen visible del Dios invisible, Jesucristo. Aquel que nació en el comedero de animales, en el pesebre, aquel que fue concebido por el Espíritu Santo, aquel que nace sin pecado y va a vivir sin pecado. Pero cuando Cristo viene del cielo a la tierra, Él no viene a robar. Al contrario, cuando Cristo dejó el cielo para venir a la tierra, Cristo vino a dar. ¿A dar qué? A darse a sí mismo. Él completamente vino a darse por completo. No vino a pedirte a ti absolutamente nada. Cristo es aquel ungido. Cristo es Dios encarnado. Él lo tenía todo en el cielo. Y por lo tanto Él está dejando toda su gloria en el cielo para venir a la tierra y vivir como una persona común y corriente. Y entonces da de su tiempo. ¿Qué más dio? No solo está dando su tiempo, sino que también nos enseñó, nos instruyó, nos dio palabras de vida, nos está dando su sabiduría. Cuando nosotros estábamos en tinieblas, cuando estábamos perdidos sin saber cuál es el camino a seguir, y no solamente dio de su tiempo, no solamente dio de su sabiduría, sino que también nos dio de su misericordia. Sanó a los enfermos, resucitó a muertos. No solamente dio eso, su tiempo, sino también vemos que nos da de sus emociones. Podemos leer en las Escrituras que Jesús lloró, se cansó, nos está permitiendo ver cómo Él sintió y cómo Él tenía que participar exactamente de lo tuyo y lo mío, de nuestros sentimientos. Tú puedes leer acerca de Jesucristo, el Cristo de las Escrituras, y puedes darte cuenta que Él jamás rehusó dar absolutamente nada, nada.
Él no solo dio de su tiempo, dio sus sentimientos, dio su misericordia, Él ha dado su sabiduría, sino que también se dio a Él mismo, porque al final de su vida Él entrega su propio cuerpo, sin escatimar absolutamente nada, sin quedarse Él con absolutamente nada. Él al final de su vida da su propio cuerpo. ¿Sabes por qué dio su cuerpo? ¿Sabes por qué dio su sangre? Porque Él se dio completamente a sí mismo. Porque el problema de que seamos ladrones implica ser llevados delante de un juez. ¿A ti no te gustaría que te roben? Así que Dios dice, no hurtarás. Y el ser humano peca contra Dios. Por lo tanto, Dios no se pone a discutir con ninguno de nosotros, sino que el Señor da una ley más y dice, el alma que peque esa morirá. Así que Dios te ha dejado que andes en tus caminos. El Señor ha dejado que tú hagas lo que según tu inteligencia, según tus decisiones te han llevado. Pero llegará el día, querido oyente, en el que el Señor te llamará a su presencia. El gran juez del universo te llamará a rendir cuentas, y una de esas cuentas es: no robarás. Y tú en aquel día no tendrás manera de cómo decirle a Dios, es que por necesidad tenía que robar, porque Él dijo, no robarás. Te dio manos, te dio pies, te hizo a su imagen y semejanza, te dio su palabra, te llama al arrepentimiento, y tú rechazaste todo, incluyendo a su Hijo Jesucristo. Es impresionante. Estar listos para aquel día del juicio, para rendir cuentas por este octavo mandamiento: no hurtarás. No creo que sean buenas cuentas. Alguna persona puede pensar y puede decir, es que yo no lo sabía. Mentira, lo tienes en tu conciencia. Alguna otra persona puede decir, bueno, es que mis buenas obras deben de borrar eso. Quizá robé por 20 años, pero de aquí en adelante no voy a volver a robar nunca más. Bueno, recuerda que la ley es justa, o debería de ser justa. Aquí en la tierra, debajo del cielo, no puedes creer que vas a encontrar justicia. No hay nadie que pueda quitar la corrupción del corazón del hombre. Por eso Dios te va a llamar a cuentas con Él, y en su tribunal, delante de Él, con su justicia, no funciona como debajo del cielo, como en los tribunales humanos, con una mordida, con corrupción. Ya me libré de esto, porque Dios no necesita nada de ti y de mí. Por lo tanto, no puedes creer con esa mentalidad de homicida. No puedes creer que tus buenas obras van a borrar las malas obras. Imagina a esa persona que mata a 2 personas. Se cambia de país, se cambia de idioma, se cambia de nacionalidad y comienza supuestamente una nueva vida. Solo porque se ha cambiado de nombre, de país, de idioma, de nacionalidad, solo por eso la persona a quien le mataron sus 2 familiares ya quedó todo olvidado. ¿Te das cuenta? Toman la vida de familiares tuyos. Tú exiges justicia. Eso es precisamente lo que Dios va a hacer. Dios no va a olvidar ninguno de tus robos. Dios no va a olvidar ninguna de tus egoísmos, de tus mentiras, de tus justificaciones, porque está su nombre de por medio y has violado el 3er mandamiento blasfemando el nombre de Dios. Es algo grave, porque no se borran los pecados pasados con buenas obras o con buenas intenciones, deben de ser pagados. Y Dios dice, el alma que peque esa morirá. Pero la vida de la carne está en su sangre. Y por eso Cristo, cuando deja el cielo y viene a la tierra, no solo es un dador alegre en toda su vida, sino que al final Él mismo entrega hasta su propio cuerpo, como ese dador alegre que es Dios. Porque su cuerpo también contiene sangre. Y al ser colgado en el madero, Él está siendo castigado por estos ladrones. Él está siendo castigado por estos ladrones. Así que piensen de esta manera, por favor, queridos oyentes. Piensen en esto. Porque Dios te está llamando a ti y Dios me está llamando a mí, a todos los oyentes, a arrepentirnos del hurto, de estos robos que hemos cometido degradando el nombre de Dios. Y nos ha dado a su Hijo, castigando a su Hijo, para no castigarnos a nosotros, sino siendo justo y derramando su ira sobre alguien inocente, para que tú y yo hoy podamos ser libertados
liberados del pecado. Dios sacó a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, pero Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para liberarte a ti de la esclavitud del pecado, de estas tendencias siempre obscuras, siempre duras acerca de los robos y de ese corazón egoísta. Dios dio a su Hijo y su Hijo se dio completamente a Él mismo para que tu corazón sea cambiado y seas transformado completamente. Dios ha dado todo porque es un dador alegre. Así que lo primero a lo que te está llamando el Señor en este día es a que te arrepientas y confieses delante de Dios que has pecado contra Él, que has violado su ley. Pero lo segundo a lo cual el Señor te está llamando es a que agradezcas que Dios es un Dios dador alegre y ha dado a su Hijo Jesucristo. Lo ha castigado en tu lugar, lo ha aplastado con su justicia para que hoy tú tengas una nueva vida. Una oportunidad de vivir, verdaderamente vivir en una comunión, con una conciencia limpia, sin culpa por tus robos delante de Dios. Querido oyente, el Señor no te ha abandonado. El Señor te llama a que pongas tu fe en Él mismo. Pero Él espera que tú reconozcas que has pecado contra Él. Y si lo reconoces así, ten fe, Él ya te ha perdonado, porque nadie puede borrar lo que pasó hace 2000 años. Él ya te ha perdonado. Créelo, agradécelo, aprópialo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y alábalo, porque es el dador alegre, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu. Que el Señor te bendiga y te concede el arrepentimiento y la fe para creer en el Señor Jesucristo. Amén.